Saludamos al subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, que nos acompaña aquí en Visión 7 en Contexto. Buen día, Gustavo, y gracias por venir. Buenos días a ustedes. ¿Qué tal? ¿En qué estado se encuentra en este momento la ley de medios en cuanto a la cantidad de fallos que han salido, principalmente en la provincia de Mendoza, y que son contrarios a su aplicación? Sí, básicamente hay dos fallos que suspenden la aplicación genérica de la ley. Uno el de Mendoza, ratificado por la Cámara, y otro el de Salta. Y después hay dos fallos más que puntualmente atienden a algún artículo en especial de la ley, que están esos en proceso de apelación y en proceso de decisión. Los dos más graves son el de Salta y ahora el de Mendoza, porque desconociendo cómo es el derecho argentino, suspende la aplicación de una ley. A lo mejor es un poco engorroso, pero lo más fácil de explicar es que esto es una cuestión netamente política. Y que antes se golpeaban la puerta de los cuarteles y parece que ahora se golpean la puerta de los juzgados para conseguir modificaciones que por el sistema político democrático no se pueden conseguir, que es a través del Congreso. El Congreso vota una ley, alguien quiere suspender el efecto de esa ley, le pide a un juez que la suspenda. Pero discúlpame, porque hay algo que ha olvidado mucha gente y sobre todo muchos comunicadores. Esta ley fue aprobada no por el mínimo de votos de los diputados, sino de los diputados y los senadores, sino por una cantidad notoriamente importante. Muchísima mayoría. En el Senado, 44 a 24. Y hay que recordar que con 48 votos se logran los 2/3, es decir, que casi por los 2/3 de los senadores. Pero además, cuando se votó en particular, 100 de los 168 artículos lograron 60 votos, 65 votos, es decir, casi la unanimidad de los senadores. Y en diputados fue 144 contra 3, sobre 257 miembros que tiene el cuerpo, porque hay 100 que se retiraron de la votación. Lo que sucedió es que la estrategia de los diputados fue deslegitimar la ley, no participar del debate parlamentario. Sí dieron quórum, sí después se levantaron y se fueron, sí estuvieron gritando todo el tiempo en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Y después, lo grave de esta situación no es que una empresa supuestamente damnificada por algún artículo va a la justicia y la justicia dice, bueno, voy a analizar este artículo en particular porque hay un particular, valga la redundancia, que dice, o un individuo que dice, esto a mí me afecta en mis derechos. Se presenta un diputado y dice, lo que hicimos en el Congreso, anúlelo. Y la justicia lo anula. Claro, porque lo que dice es, que lo presentó Enrique Thomas, y lo que dice es, no es válido el trámite legislativo, el modo en el cual se aprobó esta ley. Esto es lo que se ha presentado. Exactamente. ¿Y por qué digo que es un disparate eso? Hay dos cámaras. Cuando se inicia un trámite, no importa cuál, una se llama iniciadora y la otra revisora. La revisora no solo da la sanción definitiva, sino que revisa lo que hizo la anterior. El Senado, 20 días después, no solo revisó, sino que aprobó la ley. Y nadie en ningún momento, ni cuando se sancionó en diputados, ni cuando se sancionó en el Senado, inició ningún trámite administrativo diciendo que había algún defecto de forma. Claro. Que en realidad no lo había. No hay ningún reglamento que diga cuántos días tienen que pasar entre un dictamen. Ahora, obviamente que es una cuestión netamente política. Pero lo grave, la gravedad institucional, es que la justicia no tiene facultades para revisar otro poder. Solo tiene facultades para revisar, se supone, la constitucionalidad de una ley o de un artículo. Entonces, se está suspendiendo la aplicación de la ley, de hecho la está anulando la aplicación de la ley, por supuestas fallas de forma. Y lo que es más grave, repone la ley de la dictadura. El fallo de la Cámara dice, rige la ley de Videla. Entonces, estamos en un... La Cámara que avala el fallo de la jueza. La Cámara de Mendoza que avala el fallo de la jueza. Entonces, el único que sanciona una ley o deroga una ley es el Congreso. Bueno, ahora un juez, en este caso una Cámara, decidió suspender una ley y volver a aplicar otra, es decir, sancionar una nueva ley que es la ley de la dictadura. Yo creo que la Corte, porque el fallo fue apelado a la Corte, va a poner las cosas en su lugar y va a decir que las cuestiones internas del Congreso se resuelven en el Congreso y que los jueces solo pueden analizar la constitucionalidad de las leyes. Con lo cual no va ni a avalar ni a dejar de avalar la ley, sino va a decir, nosotros no tenemos que dirimir este conflicto, ¿te parece? No, lo que va a tener que decir es, primero, la suspensión de la ley no es válida. ¿Por qué? Porque en nuestro país el sistema constitucional revisa artículo por artículo y caso individual por caso individual. Termino con un ejemplo. Cuando un jubilado dice,
no se cumple la Constitución, quiero el 82% móvil, y llega a la Corte, y la Corte dice, páguese el 82% móviles a ese jubilado y no a todos. Y no a todos, porque así es la justicia argentina. Claro. Va un diputado que no es un particular damnificado y dice, suspéndase la ley, y no la suspenden para Enrique Thomas, ¿sí? O no la suspenden para el Grupo Vila Mansano, la suspenden para todo el país, claro, para todos los argentinos. ¿Esto quiere decir que la decisión de la Corte, en el caso de que la Corte se pronuncie, impediría este tipo de situaciones a futuro? Y yo ¿Este creo tipo que de reclamos que puede hacer? Porque sería un gran antecedente diciéndole a los jueces, sentando jurisprudencia, mire, nuestro orden constitucional no permite que la justicia reemplace al Congreso. Claro. La justicia podrá analizar si alguno de los 168 artículos viola alguna norma constitucional, pero no puede decirle al Congreso, mire, las leyes que usted sancione, yo voy a decidir ahora si se aplican o no se aplican. Clarísimo. Gustavo, una cosa interesante también para mirar es quiénes son los jueces que tomaron esta decisión. En el caso de la jueza de primera instancia, Olga Pura-Raval, ya supimos que fue una jueza que, por ejemplo, falló en contra de una repetidora de Canal 7. Sí, suspendió que se vea Canal 7 durante 2 meses en la ciudad de Mendoza. ¿Quiénes son entonces estos jueces de la Cámara Federal de Mendoza? Bueno, estos jueces, hay una investigación que publica Página 2 el domingo, que hace Horacio Berbisky, y que habla de que estos jueces, por un procedimiento informático que hizo la Corte quiso saber qué había pasado con una serie de causas durante la dictadura militar donde estaban implicados desaparecidos. Entonces saltó por una cuestión de ordenamiento informático, cuando se cargaron todos los datos, que 2 de los jueces, uno era fiscal en aquel momento y otro era juez, habían participado de algo, no digo parecido, pero medio similar a lo que había pasado con el caso Brusa, es decir, que habían permitido y tomados como válidos testimonios tomados bajo tortura. Exacto. Entonces, comenzó una investigación, mucho antes de que llegara el caso por la ley de medios, en donde los organismos de derechos humanos empezaron a pensar, bueno, esta gente fue cómplice, vamos a pedir juicio político. Ellos, según esta investigación periodística, quisieron tener algún contacto con el gobierno diciéndole, bueno, canjeamos, guarden mi expediente, no me hagan juicio político y yo fallo en favor de la ley. Y por eso contestaron de esta manera cuando el gobierno le dijo, mira, hay cosas que no se negocian, como por ejemplo el tema de derechos humanos. Sin duda. Pero, bueno, digo, hay un conflicto institucional y me parece que la democracia lo tiene que resolver. Pobre la Corte que le toca resolver estas cosas, porque en realidad esto es una cuestión netamente de la política y del Congreso. Pero bueno, hay un sector de la política que decidió judicializar todas las cuestiones políticas. El límite lo da la Corte. Gustavo, gracias. Gracias a ustedes.